Voy a empezar como mostrándoles, como les estaba diciendo Omar, todo lo que ha sido la revisión conceptual que he hecho sobre el tema específico de la relación entre las estructuras familiares y el bienestar de los integrantes de la familia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la relación está más, digamos, el énfasis está más dado en el bienestar de los hijos que de los padres. Entonces hablamos de todos los integrantes, pero voy a enfatizar más en el caso de los hijos. Antes de empezar con el análisis de las investigaciones, quisiera hacer primero como recordar un poco todo el tema conceptual, el soporte, tanto a nivel epistemológico como conceptual, de lo que les voy a mostrar más adelante, de modo que la comprensión de los resultados de las investigaciones y las conclusiones que les voy a mostrar al final sean más fácilmente comprensibles. Agradezco a la doctora Astrid Triana con el discurso que introdujo el evento, porque parte de lo que ella mencionó cuando hablaba de estas diferentes formas en que se presenta la familia tiene que ver un poco con lo que les voy a mostrar al inicio. Familia. Entonces, ese es un concepto muy difícil de conceptualizar, valga la redundancia, pero al mismo tiempo es muy fácil que todos, cuando decimos familia, tengamos una idea general de qué es, ¿sí? Cuando pensamos en familia pensamos en fraternidad, pensamos en apoyo, pensamos en soporte. Y quizás una de las conclusiones que vamos a ver al finalizar esto es que ese debería ser el principal elemento para definir a la familia, y no tanto la familia en función de quiénes son los que la integran. Sin embargo, hasta el momento la definición hasta dada es en función de las estructuras y no de las relaciones afectivas que se dan al interior de la familia. Por un lado, entonces, está el tema de la estructura, ¿sí? Cuando hablamos de estructura, básicamente nos estamos refiriendo es a quiénes componen la familia, ¿sí? Ejemplos de estructura son las familias con estructura tradicional y familias con estructura no tradicional. ¿Por qué esa división? En 1999, Lamb, un psicólogo e investigador estadounidense, que digamos que fue una de las primeras personas que se preocupó por el análisis de las estructuras familiares, encontró que habían dos categorías grandes en las que se podía agrupar estas formas en que la familia se compone. Una es la estructura tradicional que todos conocemos, mamá, papá, hijos, ¿sí? Y que es un poco incluso lo que los medios de comunicación todo el tiempo nos están mostrando. Y otras son todas las otras características de la estructura que no hacen parte de ese modelo tradicional, y que por eso él categorizó dentro de esta gran categoría, o incluyó dentro de esta gran categoría, que es familias no tradicionales. Y ahí entran todas las variaciones de las que vamos a profundizar un poco más adelante. Por otro lado, el otro elemento importante de esta relación que les voy a mostrar es el tema de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, es importante hacer claridad que tradicionalmente en psicología la preocupación por el ser humano ha estado más centrada en eliminar los indicadores de malestar, ¿sí? Entonces todo el tiempo estamos preocupados por reducir indicadores de ajuste como ansiedad, depresión, estrés y todas las patologías que se desprenden, incluso pues, digamos, la clasificación que hace el DSM-4. Cuando hablamos de bienestar, la perspectiva no es esa, sino que es más una perspectiva desde la psicología positiva. La psicología positiva por lo que está preocupada es por aumentar los elementos positivos, como bien lo dice el término, del ser humano, y no preocuparse por la eliminación de los negativos, ¿sí? El hecho de que una persona no tenga niveles significativos de estrés o niveles significativos de ansiedad, depresión o cualquier otro indicador de malestar no significa necesariamente que a nivel positivo tenga niveles amplios de bienestar, ¿sí? Entonces es desde la perspectiva de la psicología positiva en la que buscamos maximizar el bienestar de las personas. Esa va a ser el marco de referencia sobre el que voy a hablar cuando les menciono bienestar, la maximización de lo positivo. Al hablar de la relación entre los dos componentes, estructura y bienestar, tenemos que la principal claridad, o lo más importante aclararles acá al inicio, es que el análisis está centrado en las relaciones afectivas. Por eso un poco cuando les hablaba ahorita de la definición de familia, les decía que quizás una de las conclusiones más importantes al final es entender que las familias debemos definirlas en función de esas relaciones afectivas que se dan al interior y no de las estructuras, ¿sí? ¿Cómo comprendemos esas relaciones afectivas? Entonces, en psicología generalmente cuando estamos hablando de investigación hay como cierta disyuntiva en dos corrientes generales sobre investigación. Una es la investigación sobre procesos básicos y otra es más como la investigación aplicada, ¿no? Y la investigación, digamos que hay formas distintas de ver esas dos formas de investigación dependiendo de dónde me paro yo para investigar.
Si yo soy un investigador de psicología aplicada, suelo tener la imagen de que, o es lo que generalmente se escucha, que la investigación en procesos básicos es muy rigurosa pero aburrida. En cambio, los que investigan en procesos básicos dicen que la investigación aplicada es muy entretenida, digámoslo así, pero carece de rigurosidad. Aquí vamos a hablar, digamos, acá hago la diferenciación entre lo que es hacer investigación desde procesos básicos y lo que es hacer más investigación aplicada desde el desarrollo, porque los hallazgos de los que les voy a hablar en investigación están centrados en investigación desde el desarrollo, no desde procesos básicos. No significa eso que no se cuente con la rigurosidad con la que se investiga cuando se investiga en procesos básicos, ni que se esté desconociendo las especificidades de los procesos, ¿sí? A nivel de procesos, digamos, cuando hablamos de relaciones afectivas, los principales procesos que tradicionalmente en psicología abordamos son emoción y motivación, ¿sí? Entendiendo además que cuando hablamos de emoción y de motivación y la participación que estos procesos tienen en todo el funcionamiento psicológico es muy amplia, ¿sí? De hecho, es muy complicado definir emoción. Generalmente sabemos que en emoción participan elementos cognitivos, elementos fisiológicos, elementos conductuales, elementos culturales, ¿sí? Y lo mismo con el caso de la motivación. Teniendo eso claro, digamos, es importante tenerlo en cuenta para saber que cada vez que hablamos de relaciones afectivas estamos incluyendo componentes emocionales y motivacionales sin que el análisis esté profundizando en cada uno de los determinantes de la participación de las emociones y de la motivación. Si en cambio me voy a centrar en el análisis de los vínculos afectivos definidos por Bowlby y Ainsworth y en el análisis de los estilos parentales, ¿sí? Cuando revisamos cada una de las estructuras familiares, al mirar qué ocurre en cada una de las estructuras, nuevamente más que la estructura, miramos si las familias son funcionales o no, en función de muchos determinantes, en este caso centrados en si los vínculos afectivos establecidos entre el cuidador y el niño o los estilos parentales, la forma como los padres crían a los hijos, corresponde o no con los indicadores que generalmente en psicología y sí se han establecido como los que son más funcionales. Sí, un poco ahí les muestro que el énfasis va a estar centrado en la segunda parte. ¿Qué ocurre con el vínculo afectivo? Esto quizás para las personas que estudian psicología es más como un repaso, sin embargo lo retomo nuevamente para que haya claridad al momento de presentar los resultados. Cuando hablamos de vínculo afectivo, generalmente en psicología, desde la psicología del desarrollo estamos hablando de apego. Apego, todos, pues digamos, en psicología sabemos que la primera persona que empezó a estudiar el tema de apego fue el psicólogo John Bowlby, ¿sí? ¿Cómo define el apego? Digamos, es una necesidad de vinculación afectiva que hay entre el niño y el cuidador, o entre el menor y la persona que lo cuida, que tiene razones, pues digamos, se explica desde lo evolutivo y también desde lo social, pero sobre todo desde lo evolutivo porque digamos que hay como cierta tendencia de orden ontogenético a que las personas en las primeras fases de la vida busquen al cuidador primario como base segura, como esa persona que es proveedora de afecto, ¿sí? Sin embargo, es importante aclarar, y eso afortunadamente ya la literatura lo ha venido aclarando desde hace varios años, no es necesario, o sea, digamos, hablamos de una razón biológica de necesidad de vincularse afectivamente con un cuidador, mas no es biológico el hecho de que tenga que ser con un cuidador con el que haya una relación de consanguinidad, es decir, no tiene que ser la madre gestante, sino puede ser el abuelo, el tío, el primo, cualquier otra persona que cumpla esas funciones. De forma tal que cada vez que hablamos de una estructura distinta a la tradicional, en todo caso, no estamos diciendo o no es posible afirmar que el vínculo de apego se esté viendo alterado. Y eso es lo que las investigaciones están mostrando. El tipo de apego, digamos, hablamos de apego seguro, ambivalente, inseguro, dependiendo de si el niño siente que cuenta o no cuenta con disponibilidad por parte del cuidador para responder a sus necesidades. Esa disponibilidad por parte del cuidador está operacionalizada en estos tres elementos. Responsividad, que tiene que ver con el hecho de que cada vez que el menor presenta algún tipo de demanda, el cuidador esté ahí para suplirla, tanto a nivel emocional o a nivel concreto, pues de una necesidad muy específica que no tenga que ver con emociones y que el niño esté presentando. Sensibilidad, la capacidad del cuidador a darse cuenta, a identificar cuándo es que el menor está teniendo, pues está demandando este tipo de afecto o de necesidad pues particular a la que se debe responder. Y el apoyo social, que es ya la manera como vemos cómo el proveedor se encuentra ahí para generar un respaldo en función de generar competencias específicas que sean la base para el ajuste social en las siguientes etapas de la vida.
entre más se presenten estos indicadores, más probable es que en las siguientes etapas de la vida, ya no solamente en los primeros años, sino a lo largo del ciclo vital hasta la vejez, la posibilidad de ajuste social sea mayor, haya mayores niveles de bienestar. ¿Listo? Y digamos, el énfasis cuando hablamos de la relación entre estructura familiar y bienestar, lo centramos entre otras en el apego, porque el apego es la base para el ajuste social, y el ajuste social es uno de los elementos básicos del bienestar psicológico. Ya vamos a profundizar un poco más adelante sobre qué es esto de bienestar psicológico. Por otro lado, otro de los indicadores para hablar de las relaciones afectivas al interior de la familia que les había mencionado, ya no solamente el apego, son los estilos parentales. Estos dados en función de lo que Diana Bowling definió como la forma como los padres ejercen valga la redundancia, ejercicio de crianza en función de si brindan apoyo o si son exigentes con los niños, ¿sí? Con el menor. Pueden presentarse muchas variaciones en esa relación si es alto el nivel de exigencia, pero es bajo el nivel de apoyo, de respaldo y de reconocimiento. Hablaríamos en la literatura de un estilo parental autoritario. Si hablamos de un nivel alto de exigencia y alto de responsabilidad, de apoyo, de respaldo afectivo, entonces hablaríamos de un estilo autoritativo que digamos sería el modelo ideal, donde así como se exige al niño o al menor, también hay un respaldo emocional, un apoyo a las necesidades de él, ¿sí? Es digamos un proceso de negociación equitativo entre padre e hijo, o cuidador e hijo. Si hay bajos niveles de exigencia y bajos niveles de apoyo, hablaríamos de una crianza indiferente, es decir, no hay en ningún momento ningún tipo de exigencia, no se le exige, no se le solicita al menor que cumpla con responsabilidades o con cualquier tipo de aspecto sobre el que se requiera que él muestre algún desempeño eficiente, por ejemplo, cumplimiento de normas. Y si hablamos de bajo nivel de respaldo, pues tampoco hay una cercanía emocional, ¿sí? Entonces hablaríamos de ese estilo parental indiferente. Mientras que si hablamos de bajo nivel de exigencia, pero mucho apoyo, demasiado consentimiento, si lo queremos ver de esa forma, entonces hablaríamos de un estilo parental permisivo, donde todo el tiempo hay esa cercanía afectiva, pero no se le está exigiendo al menor que desarrolle ningún tipo de competencia, sobre todo social. Nuevamente, este es otro indicador, al igual que el apego, de ajuste y de competencia social, es decir, nuevamente un elemento de relaciones afectivas que está vinculado con el bienestar. ¿Sí? Si hablamos de que el bienestar incluye ese ajuste social. Ahí la referencia de McCoy-Bowling. Ahorita que escuchábamos el discurso de la decana, ella nos mencionaba la existencia de muchas formas de familia, ¿sí? Y la familia, si decimos que la familia está definida es por las relaciones afectivas, si eso existe, de ahí para allá, todas las formas como estén integradas de que existan esos elementos son familia. Sin embargo, la literatura en desarrollo ha tratado de operacionalizar esto, de dividirlo como en ciertos grupos específicos. Y digamos que actualmente hablamos en grupos generales de estos cinco estilos de familia, 5 tipos de familia: la unión tradicional, padre y madre, y los hijos, con unión biológica, los padres divorciados, ¿sí? Una unión que hubo y se deshizo y los padres siguen solteros, pero la relación entre los hijos con los cuidadores, el padre o la madre, con quien sea que haya quedado la custodia, permanece. Las familias reconstituidas, que digamos es la estructura un poco más compleja de abordar, y es los casos donde, por ejemplo, si hubo un divorcio, después las personas divorciadas, como generalmente son personas que ya están acostumbradas a nivel emocional estar vinculadas afectivamente con una pareja, buscan una nueva unión, y esta nueva unión puede ser, por ejemplo, con alguien soltero que no tiene hijos, o con alguien que ya está casado, tenía hijos, o está divorciado, perdón, tenía hijos, entonces se encuentran hijos de la unión anterior y hijos de la nueva unión. Son estructuras bastante diferentes, por eso hablamos de reconstituidas, se vuelve a establecer la unión, se reconstituye. Por otro lado, el caso de las familias homoparentales, y más adelante me voy a detener en este tema un poco porque sé que todavía en la actualidad es bastante polémico, pero aquí más allá de la polémica lo vamos a abordar es desde lo que se conoce a nivel de esta revisión de tipo científico, desde lo que comprendemos aquí como ciencia, ¿sí? Y finalmente, los padres y madres cabeza de familia solteros, ¿sí? Curiosamente hay la creencia de que es más fácil encontrar madres cabeza de familia solteras, pero la investigación o las aproximaciones que hemos hecho desde investigación nos ha dado la oportunidad de encontrar casos de padres solteros y que igual ejercen su responsabilidad como lo hacen las madres. Como otro de los aspectos importantes en esta revisión documental es el bienestar,
quisiera aclarar algunas cosas sobre este constructo porque generalmente se generan confusiones. Es decir, más allá de la claridad que les hice al inicio de que hablamos desde la psicología positiva, es importante entender las clasificaciones que hay del bienestar y de dónde provienen esas clasificaciones. Por un lado, la mencionada psicología positiva, que es la perspectiva desde lo que lo abordamos. Por otro lado están las corrientes filosóficas que soportan estas formas de hablar del bienestar. Por otro lado se encuentra finalmente la tipología de bienestar que se desprende de esos dos primeros núcleos que les mencioné ahí. Entonces, a nivel de psicología positiva, por un lado implica el cambio de perspectiva, ¿sí? Nuevamente no centrarnos en la eliminación de lo patológico, sino independientemente de la existencia o no de patología o de dificultades, aumentar lo positivo. Por otro lado, es el hecho de incluir el bienestar como prioridad. ¿Y por qué les pongo eso ahí? Muchas veces cuando estoy con los estudiantes en clase hablando de bienestar, como hablamos del bienestar desde preocuparnos por mejorar lo positivo y no reducir lo negativo, entonces varias veces he escuchado que me dicen: ah, la psicología positiva es preocuparse por lo que es poco relevante, porque realmente lo relevante es eliminar la enfermedad, pero realmente no es así.